concepto de nearshoring pues es una extensión de la idea de offshoring, que es cuando empresas de un país extranjero trasladan la totalidad de su producción a otro país a fin de, pues por diferentes razones, bajar costos, buscar salarios más bajos, incentivos fiscales, etcétera, ¿no? Y ya cuando hablamos de nearshoring, pues obviamente es la misma idea, pero cuando se realiza a países que son cercanos. Y en este sentido, pues eso abre una posibilidad para México. ¿Por qué en la actualidad se habla tanto de nearshoring en el caso de México? Pues hay varios factores, ¿no? Un factor muy importante tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que pues, hay muchas tensiones desde el 2018, cuando estaba en la presidencia de Donald Trump. Y pues eso ha generado pues que entre estos países hayan subido mucho los aranceles y las barreras comerciales, arancelarias, para distintos bienes entre estos dos países, lo cual ha impactado en las empresas americanas que pues se habían trasladado a China y las empresas que están comerciando con China. Entonces, esa es una cosa. Lo otro fue el cambio de las cadenas de suministro globales, que también se dio mucho a raíz de la coyuntura de la pandemia del COVID. Entonces, por ese lado sí tenemos como un contexto internacional muy, muy importante que pues hace que muchos inversionistas vean a México como una alternativa. Ahora, en México también existen condiciones para que se dé esto, ¿no? Lo primero sería pues la proximidad geográfica, pues estamos hablando de nearshoring, pero pues hay otros elementos. Están los acuerdos comerciales, el que tenemos actualmente, el TEMEC. Tenemos costos relativamente más bajos en términos laborales y de otros costos. Y además, pues ya tenemos algunas ramas manufactureras relativamente desarrolladas que ya están integradas en las cadenas de suministro globales. Llámese la industria de equipo de transporte, en particular autopartes, motores y carros ensamblados, ¿no? Entre otros. Entonces todo eso pues lo hace más atractivo, lo ha hecho atractivo a México. Ahora, hay que tener cuidado, un poco la plática aquí, ¿no? Está relacionada con que esta es una posibilidad. Potencialmente México puede alcanzar estos niveles de mayor inversión, pero todavía es hasta cierto punto preliminar y en muchos casos anecdótico hablar de nearshoring, porque México pues es un país que ha recibido una cantidad muy grande de inversión extranjera directa, ¿no? Entre el 2000 y el 2022 recibimos alrededor de 312 mil millones de dólares en nuevas inversiones, bueno, entendidas estas como nuevas inversiones y reinversiones, lo cual es un montón, mucho dinero, ¿no? Y esta inversión pues ha venido de Estados Unidos primordialmente y se ha canalizado a la Ciudad de México y a varios estados de la frontera norte, entre otros, ¿no? Entonces, no es ajeno México a esta idea de que hay empresas que trasladan su producción a México. México es un gran receptor de inversión extranjera directa y además de inversión de cartera, lo cual ha hecho que el peso esté muy fuerte, ¿no? Ahora, esa es una cosa. Nosotros somos especializados en exportar equipo de transporte, algunos componentes electrónicos, eléctricos, petróleo, como ya sabemos, y entonces tenemos inversiones importantes en esos sectores. ¿Hasta qué punto, qué tan near está el nearshoring? ¿Qué tan cerca está el nearshoring? Pues eso todavía está por verse, ¿no? No está muy clara la evidencia. Por ejemplo, en el 2021 llegaron a México 31.500 millones de dólares. Para el 2022 se habían incrementado un poco a 36.000 millones de dólares, por ahí un poquito más, lo cual quiere decir que sí hubo un aumento, pero tampoco es un aumento que sea muy, muy elevado. Entonces hay que tener cuidado con esas cifras. Como sabemos, se ha canalizado primordialmente a la Ciudad de México y en el norte a Nuevo León,
y ya en menor medida a estados como a Baja California, Chihuahua, etcétera, ¿no? Entonces, la inversión extranjera sí ha crecido, pero tampoco ha crecido tanto. En este primer trimestre de 2023 sí se aprecia un incremento, pero digamos, las cifras estadísticas están retrasadas con respecto a los procesos y es difícil ahorita todavía constatar hasta qué punto el nearshoring está llegando a México. Lo que sí se puede hacer, y ya hizo Banxico, el Banco de México, empezó a hacer una encuesta con empresas para tratar de entender si había tendencias al nearshoring, porque, como te digo, todavía las cifras estadísticas están por corroborar este proceso. Y entonces ahí sí, pues las empresas extranjeras pues están señalando que sí ven un incremento, ¿verdad?, de mayor demanda de empresas que se deriva, extranjeras, que se deriva precisamente del nearshoring, ¿no? Por ejemplo, se observa que el impacto del nearshoring a empresas de mayores de 100 trabajadores sí está generando, lo indican en su encuesta, de alrededor del 3% en capacidad instalada, 1.8% en más inversión en capacidad. Entonces sí hay evidencia, pero es una evidencia de una encuesta, no son datos duros, de que se está moviendo hacia allá, pero todavía estamos en una etapa de transición. Se aprecia también que ha sido, digamos, la frontera norte una área importante donde se está incrementando la capacidad instalada y los planes de crecimiento hacia futuro, de acuerdo con esta encuesta del Banco de México. Y entonces, pues lo que tenemos a final de cuentas en este llamado nearshoring que es tan famoso es una posibilidad, ¿verdad?, de que México pueda recibir mayor inversión extranjera, pero que sí va a estar muy dependiente, ¿verdad?, de la posibilidad de que se lleven a cabo estas inversiones de una manera rentable, lo cual significa que México va a tener que pues buscar más allá de exenciones fiscales y apoyos a las empresas extranjeras, también mecanismos para mejorar pues la distribución, la infraestructura y este tipo de, digamos, elementos que ayudan a las decisiones de inversión. Entonces, a final de cuentas, lo que estamos viendo en este momento es solamente una tendencia que no está confirmada, y creo que es importante que la gente tenga claro que se está moviendo hacia allá, pero que todavía existen limitaciones estructurales de la economía mexicana que tendrán que resolverse para que esto realmente sea digamos, un boom de alguna manera cercano a lo que pasó en China, o si no cercano, aproximado a lo que pasó en China en los años 90 y 80.